Cordial saludo, mi nombre es Saúl Caicedo, estudiante de Ingeniería Industrial en la UNA. A continuación voy a explicar la unidad número 1 de Física Electrónica. El punto 1 nos dice Ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado en ellos. El físico alemán Georg Siemens fue el primero en demostrar experimentalmente la relación entre los conductores eléctricos y su resistencia. Aquí en esta imagen está la fórmula que voy a explicar brevemente para hallar el voltaje. Entonces en este triángulo tapamos el voltaje y nos queda corriente por resistencia. Para hallar la corriente tapamos aquí corriente y nos queda voltaje sobre resistencia. Y para hallar la resistencia tapamos aquí resistencia y nos queda voltaje sobre corriente. El segundo punto nos dice ley de voltaje de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff establece que la suma de todas las diferencias de potencia eléctrico alrededor de un lazo es cero. También a veces se le llama ley de lazo de Kirchhoff o segunda ley de Kirchhoff. En esta imagen ilustrativa podemos observar que la suma entre R1 entre B1 por R1 más B1 de R2 más B1 R3 va a ser igual a 0. Acá lo podemos ver que tenemos R1 igual a 4, eso es resistencia 1 igual a R2 menos 5, R3 igual a 1. Entonces si ponemos 5 menos 5 más 4 más 1 va a ser igual a 0. Continuamos con el segundo punto, que es ley de corriente de Kirchhoff. La ley de las mallas de Kirchhoff nos dice que en un lazo cerrado la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada de forma equivalente. La suma algebraica de las diferencias de potencia eléctrica en un lazo es igual a 0. Aquí tenemos una imagen ilustrativa donde nos dice que la suma en un lazo cerrado, la suma total de todas las caídas de tensión va a ser igual a la suma total suministrada. Acá tenemos también que la diferencia entre I1, 2 más 3 menos 4 menos 5 va a ser igual a 0. El cuarto punto nos habla de la relación de la resistencia con la temperatura. En los metales y aleaciones, la resistividad aumenta con la temperatura. A mayor temperatura, mayor resistividad y por lo tanto menor conductividad. Estas variaciones son siempre positivas para los metales y sus aleaciones. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si nosotros tenemos un conductor de corriente y tenemos una temperatura X, digamos que lo tenemos a una temperatura de 3 grados y tenemos una resistencia de 8 ohmios, digámoslo así. Y si esa temperatura aumenta, la temperatura inicial se aumenta con el tiempo, quiere decir que la resistencia va a ser aún mayor y que la corriente que va a pasar va a ser aún menor a mayor temperatura. Como último punto me corresponde la pregunta orientadora, que es ¿qué es un cortocircuito? Un cortocircuito es una descarga establecida entre los dos terminales de un circuito eléctrico, provocando un fallo en la resistencia del conjunto y por ende un aumento en la intensidad de la corriente que lo alimenta. Acá podemos observar una imagen ilustrativa. Digamos que el fluido total, el fluido de esto correctamente debe de ser así y pasar por una resistencia.
Pues digamos que haya un fallo y se me desvía aquí la corriente y se meta por acá. Entonces la energía que debía reducirse aquí en la resistencia no se reduce y pasa acá con total, o sea, un mayor voltaje. Eso es lo que causa un cortocircuito a mi forma de entender. Muchísimas gracias.